En el año 1859, la revista Titán publica un acontecimiento histórico que ocurrió en el año 1474 en la ciudad de Basilea, en Suiza. El suceso decía que un gallo fue juzgado por brujería, declarado culpable y sentenciado a la muerte. Fue así como en una plaza pública fue amarrado en una estaca y quemado vivo. ¿Cuál fue su pecado? Cometió el abominable y antinatural hecho de poner un huevo. Bienvenidos al canal La Lumix. Pero, ¿cómo fue posible que un proceso espontáneo de la naturaleza fuera considerado aberrante? Porque era época de Inquisición, y todo aquel que cometiera delitos en contra del dogma de la Iglesia Católica y practicara la bigamia, la poligamia, el judaísmo, la hechicería, la creación de libros prohibidos o incluso médicos, eran perseguidos y sometidos a distintas torturas y castigos. En las distintas culturas, el misterio de los seres fabulosos nos ha acompañado por todo el transcurso de la existencia humana, habiendo una asombrosa diversidad. Sin embargo, en muchísimos casos hay testigos presenciales que aseguran haber visto alguno de estos seres. Entonces cabe la pregunta: ¿se trata de una realidad o es producto de una imaginación colectiva? Ahora nos vamos a enfocar en un ser conocido en muchos países de Latinoamérica. Sé que esta imagen puede haber resultado perturbadora, sobre todo para aquellas personas más sensibles, aunque era necesario graficarlo para poder entender y materializar la creencia popular, que habla de un ser llamado culebrón o basilisco, dependiendo del lugar, que es una criatura mitad gallo y mitad culebra que se esconde debajo de las casas durante el día, pero por las noches ingresa a los dormitorios y, asegurándose de que los habitantes estén durmiendo, succiona la saliva de las personas, provocando enfermedades graves e incluso la muerte. La creencia dice que esta criatura no nace de cualquier huevo, sino que únicamente de uno puesto por el gallo o por una gallina vieja. Por cierto, tengo que hacer una aclaración importante. La imagen que ustedes están viendo en pantalla corresponde a un efecto digital que realicé en el celular, que corresponde a la fusión de un gallo y una serpiente. Esa imagen no es real. Ahora les voy a comentar mi experiencia con el tema. El día 19 de septiembre del presente año fui a buscar los huevos al gallinero viejo y me encontré con esta sorpresa. Es notablemente más pequeño que los huevos de tamaño normal. No flota, por lo tanto está en buen estado e incluso podría ser fértil. La ovoscopía es un procedimiento utilizado en los criaderos avícolas que sirve para determinar cuáles son los huevos fértiles y se hace a través de la iluminación del huevo a través de la luz. Decidí hacer este tipo de revisión porque dentro del mito que circula de boca a boca se dice que la criatura viene formada dentro del huevo. Sin embargo, aparentemente no se ven mayores detalles. Incluso la yema no logro divisarla bien. En los últimos años, la ciencia sí ha reconocido de que los gallos ponen huevos, y su explicación habla de una reversión espontánea del sexo, que es una patología que se origina por daño en el ovario izquierdo, que es el ovario funcional,
Esto hace que el ovario derecho produce andrógenos, que son las hormonas masculinas, que le dan un aspecto de gallo, adoptando los rasgos, siendo incluso capaz de poner un huevo. Desde mi punto de vista, esto sí tiene lógica, considerando que en los procesos evolutivos, tanto el gallo como la gallina tienen cloaca, es decir, el gallo perdió su pene por evolución. ¿Qué opinas tú? En nuestra familia contamos con 41 aves, de las cuales 5 de ellas son machos, por lo tanto sigue siendo un misterio cuál fue el gallo que puso el huevo. Tuvimos una gallina de larga vida que nos duró 17 años y se murió de longeva, y esta gallina siempre puso huevos grandes. Esta gallina negra es la más vieja que tenemos actualmente y se nota en las patas. A continuación, los dejo con un sorpresivo final. Utilicé un vidrio para que no se contaminara la masa y sea más claro para observar. Los dejaré con el audio original para que pongan mucha atención a los detalles. ¿Cómo fue? Para mí fue un poco chocante encontrarme con esa criatura que está claramente en formación, aunque por supuesto cada cual es libre de tener su propia opinión. Amigos, les dejo un abrazo, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima ocasión.